¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Eugenia Di Libero y preguntarte cómo funcionan los antibióticos y qué sucede con la resistencia que aparece. Hola Tete, hola a todos y todas, un gusto saludarlos nuevamente. Contestando este interrogante, por empezar vamos a decir que los antibióticos, los antimicrobianos, hablando más globalmente, son sustancias, a veces naturales y a veces sintéticas, que se utilizan para prevenir y para tratar enfermedades infecciosas. ¿Cómo actúan? Actúan o bien destruyendo el microorganismo o inhibiendo su crecimiento. De esa forma, el organismo puede dar batalla y eventualmente superar, controlar la infección de la que está siendo víctima. Ahora, ¿cómo aparece la resistencia a los antimicrobianos? Bueno, la aparición de resistencia es un fenómeno natural que tiene lugar en cualquier población de microorganismos que está sometido a lo que se llama presión de selección por estar expuestos a una sustancia con características antimicrobianas. Entonces va a poner en juego mecanismos a veces intrínsecos y a veces adquiridos por compartir, por intercambio de material genético, que le va a permitir ser resistentes a la acción de ese antibiótico. Como consecuencia, va a haber una población que va a sucumbir a los efectos del antimicrobiano y una población de resistentes que va a sobrevivir y que eventualmente se va a diseminar. Así que de esa forma es que se genera por la presión de selección del antimicrobiano, y esto ocurre desde la generación de la penicilina, va a haber siempre una población de resistentes que se genere como efecto natural de someter a esta población al efecto de los antibióticos. ¿Cuáles son las consecuencias del mal uso? Y en la Argentina, ¿qué pasa entonces con los antibióticos y esta equivocación en el uso? Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias lógicas, pero muy potenciadas por el mal uso y el uso no responsable que se ha hecho de los antimicrobianos, es que este fenómeno natural de aparición de resistencias se ha incrementado, se ha acelerado, de manera de posicionarnos en un escenario en el que infecciones habituales, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, infecciones de piel y de partes blandas, las diarreas, que eran habitualmente tratadas con antimicrobianos que eran de fácil acceso, que son económicos, que son por vía oral, están resultando ahora, con el advenimiento de estas resistencias, más difíciles de tratar con estos antimicrobianos. Para que un antimicrobiano pueda ser utilizado empíricamente en una infección y pronosticar que va a ser efectivo, el nivel de resistencias poblacional a estos antimicrobianos considerados no debería ser mayor al 15 al 20%. Gracias a los análisis del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Malbrán, estamos viendo que justamente los agentes causales de estas infecciones comunes en estos días reportan niveles de resistencia mucho mayores para estos antimicrobianos que conseguimos en el mostrador de la farmacia. Entonces se están haciendo necesarias tratamientos por vía parenteral, tratamientos más prolongados o a dosis más elevadas, con lo cual esto dificulta el acceso y la posibilidad de ser tratadas estas infecciones en forma sencilla como lo era en el pasado. En Argentina no estamos exentos de esta realidad que es mundial, y los datos apuntan a que de las 700.000 muertes aproximadamente que ocurren a nivel global asociadas a la resistencia antimicrobiana, si no se frena, si no se redirecciona el curso de los acontecimientos, en el 2050 se espera que ese número se eleve a 10 millones de muertes mundiales asociadas a la resistencia antimicrobiana. Esto va a superar ampliamente las muertes reportadas
por dolencias como cáncer, como las enfermedades cardiovasculares y por supuesto quienes estamos en una posición mucho más desfavorecida como para sufrir las consecuencias de esta realidad somos los países que estamos en vías de desarrollo. ¿Qué se puede hacer para mejorar la problemática de la resistencia a los antimicrobianos? Bien, respecto de qué podemos hacer, bueno, los campos de acción son múltiples, pero muchos involucran a esferas diferentes a las individuales y a la de la población general. Ejemplo, se debe promover el desarrollo de nuevas moléculas. Respecto del agronegocio, si bien nosotros podemos tomar decisiones respecto del consumo de productos de la agroindustria, en donde se sabe que se usan enormes cantidades de antimicrobianos para promover el crecimiento y posterior utilización del ganado en la industria alimentaria, esto ya obedece a digamos, políticas que tienen que ver con voluntades en las que muchas veces podemos no ser parte. Lo que sí podemos hacer es evitar enfermarnos, evitar tener que estar expuestos a un tratamiento antimicrobiano que eventualmente pueda fallar por la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. Entonces, ¿cómo podemos evitar enfermarnos? En primer lugar, adhiriendo al calendario nacional de vacunación, que nos protege de la adquisición de múltiples enfermedades infecciosas. Mantener higiene en la preparación de los alimentos, higiene de manos. En esto la pandemia nos ha educado muy convenientemente. Higiene de manos, higiene respiratoria. Cuando visitamos a una persona que sabemos que está atravesando una infección, mantener el distanciamiento, mantener nuevamente la higiene, utilizar preservativo en las relaciones sexuales. Cuando sí estamos infectados y se nos ha prescrito un antibiótico, adherir a la pauta que se nos ha indicado, no compartir lo sobrante, no automedicarse. Y ante cualquier duda respecto de la utilización de un antimicrobiano, por favor, consultar a su farmacéutico de confianza. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Llega la farmacéutica Claudia Leiva Salvatierra. Y vamos a preguntarte, Claudia, ¿qué es el dengue? ¿Cómo se transmite? ¿Y cuáles son los síntomas que aparecen? Buenas noches, Tete. Gracias por la invitación a tu programa de nuevo. Bueno, te cuento, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad transmitida por los mosquitos del género Aedes. Generalmente la transmiten las hembras y es una enfermedad viral que a raíz de los cambios climáticos, de los viajes y la probabilidad de que la gente tenga de emigrar de un lugar hacia otro, fue distribuyéndose en distintos lugares del mundo. Antes el dengue se veía solamente en zonas subtropicales o de climas tropicales. Lo que hace el dengue generalmente es, como síntomas, es dar fiebre alta, tos, dolor de cabeza, dolores detrás de los globos oculares, mucho dolor en las extremidades, así como sea un dolor muscular fuerte, marcado. A veces suele causar también vómitos y esto es a raíz de que este mosquito que estuvo infectado con el virus del dengue pudo picar a alguna de las personas. Hace poquito la Federación Internacional de Farmacéuticos, junto con el Foro Farmacéutico de las Américas, sacó un informe donde cuentan cuál es la relevancia del rol del farmacéutico con respecto a poder aconsejar sobre este tipo de enfermedades. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de enfermedad? Con respecto al tratamiento de esta enfermedad de dengue, en el informe también se habla mucho de estos vectores. Los vectores son quienes van a, como dijimos hace un ratito, son quienes van a transmitir la enfermedad. En el caso del dengue, de este mosquito, va a transmitir la enfermedad hacia las personas. El dengue no se transmite de persona a persona, ¿sí? Sí lo transmite un mosquito que pica a una persona infectada y vuelve a picar a otra. Con respecto al tratamiento, no existe un tratamiento básico específico para esto, sino solamente se utilizan actualmente antitérmicos
para bajar las temperaturas altas que pueden darse cada 6 o cada 8 horas, o también pueden utilizarse antieméticos, que son medicamentos para evitar los vómitos, que son 2 de los síntomas más grandes que existen. El resto de los síntomas, si se agravan, debe acudirse a un centro médico para que también se tenga en cuenta evitar la deshidratación de la gente. Es muy importante durante el tratamiento poder hacer que la gente siempre esté hidratada. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlo y cuál sería el consejo farmacéutico entonces? Nosotros como farmacéuticos vamos a recomendar siempre que el uso de repelentes sea de los adultos. ¿Sí? Tratemos de evitar de que los chicos sean quienes se pongan los repelentes solos. Los repelentes se ponen, en el caso de los bebés, generalmente se utilizan repelentes a base de aceite de eucaliptus, aceite de citronela, para bebés muy chiquitos. Y en el caso de los chicos más chiquitos hay formulaciones específicas y después se utiliza, el grupo familiar utiliza el mismo repelente. Estos repelentes, si son en aerosol, en el caso de los chicos, el adulto se debe colocar el aerosol y frotar las manos en el cuerpo del chico. Los repelentes se utilizan también para poder ponerlos sobre la ropa y evitar así las picaduras. Otra de las cosas muy importantes es que si los chicos o los adultos van a estar en ambientes donde puede haber posibilidad de que exista mucha cantidad de mosquitos, siempre es recomendable el uso de ropa. En el caso de las remeras pueden ser manga largas y los pantalones largos, y así también el uso de medias. Otra de las cosas importantes que tenemos que aclarar y que tenemos que contar es sobre el tema de la prevención. La prevención se basa mucho en evitar la formación de estas larvas. Eso se realiza de manera tal de que uno debe tener en cuenta, tanto en la casa como en los lugares abiertos donde uno vaya, de no existir la posibilidad de que estas larvas se generen, donde lo hacen es en lugares donde el agua se encuentra estancada. Entonces siempre se habla de descacharreo, que es el momento donde uno puede ir recorriendo la casa y ver lugares donde se puede acumular el agua, y eso tratar de cambiarlo todas las semanas. También es importante tener en cuenta el uso de mosquiteros, ya sea en puertas o en ventanas. Y en el caso de los chicos, cuando uno tiene bebés muy chiquitos, se recomienda poder colocar sobre los carritos de los bebés o un tul o una barrera protectora para evitar las picaduras. Bien, y con respecto a la función nuestra como farmacéuticos, siempre desde la farmacia hospitalaria, los farmacéuticos estamos capacitándonos continuamente. En este último informe de la Federación Farmacéutica Internacional se hace mucho hincapié a nuestra recomendación del uso de, primero y principal, lo que sean insecticidas, que deben usarse siempre en lugares abiertos o en las casas donde no estén los chicos. Siempre se deben usar los insecticidas en momentos donde la familia esté fuera de las casas o donde se deje esa habitación o ese ambiente por un ratito. Otra de las cosas también que debemos tener en cuenta es el uso de aerosoles para evitar la picadura de los mosquitos. Existen comercialmente distintos tipos de aerosoles para prevenir las picaduras, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta en el caso del dengue es que todos tienen que tener en lo posible una alta concentración de DEET, que es un compuesto específico que previene la picadura de este tipo de mosquitos. Ese valor tiene que estar por encima del porcentaje del 10% y no mayor a 30%. Gracias, Claudia. Por la pandemia y los cuidados que tomamos, este año no recibimos en planta visitas. Por eso, decidimos desarrollar nuestro primer programa educativo virtual, las visitas virtuales a La Serenísima. Le damos la bienvenida a la farmacéutica María del Carmen López de Sousa. Y la primera pregunta, María, tiene que ver por qué la OMS instituyó un día, justamente, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, del aire puro. Hola, sí, buenas noches, Tete. Aunque parezca difícil de entender, el tema de la contaminación del aire fue algo que nos tocó, nos costó admitir. No se sabe bien por qué, no se tuvo muy en cuenta. No fue sino hasta 1977 que la Organización Mundial de la Salud decretó el Día Mundial del Aire Puro. Y lo hizo porque hubo absolutamente una gran presión de las entidades ecologistas que estaban avisando el problema que se nos iba a generar.
Recién ahí, a partir de esa fecha y con la declaración del Día Mundial del Aire Puro, se comenzó a trabajar sobre este tema. Este tema se comenzó a trabajar desde dos puntos muy importantes. Por un lado, lo que es el aire exterior y por otro, el aire interior. El aire exterior es todo aquello, es un asesino invisible que nos espera en cualquier lugar y que nos va atacando paulatinamente y sin que nos demos cuenta. Tiene que ver con las emisiones de los gases, de todos los combustibles fósiles, tiene que ver con las emisiones de las fábricas, tiene que ver también con las emisiones de nitrógeno de las factorías ganaderas, tiene que ver con una alteración o un agregado de sustancias y de cosas al aire. Recién ahí empezamos a trabajar sobre esto y el trabajo fue hacia los hogares, donde además el aire tiene que ver con el cigarrillo y las energías que se usan para calentar y cocinar las comidas. Entonces dependemos mucho de las leyes, por eso se trabajó mucho a nivel de las autoridades. Hay que tener presente que la contaminación del aire es responsable en este momento del 25% de las muertes por problemas cardiovasculares, del 36% de las muertes por accidentes cerebrovasculares y del 38% de las muertes por cáncer de pulmón. Y fundamentalmente se calcula que 4.200.000 personas mueren cada año por problemas en forma prematura, por problemas relacionados con la contaminación ambiental. ¿A qué se llama aire limpio, aire sucio y qué es lo que ensucia el aire? Excelente pregunta, Tete. Sobre todo saber qué es el aire limpio, qué es el aire sucio y por qué se ensucia. El aire limpio es el aire transparente, es el aire que cuando lo vemos tiene un hermoso color azul en su inmensidad, pero es transparente, es aire que no tiene cosas disueltas. El aire sucio es el aire contaminado, es el aire al cual le hemos agregado cosas que lo han ido oscureciendo, lo han ido poniendo en malas condiciones hacia la vida. ¿Y qué ensucia al aire? Al aire lo ensucian por ejemplo, gases como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el nitrógeno, los ácidos del nitrógeno, el ozono y el metano. Pero también los elementos que se liberan cuando se queman. Y también lo ensucian las partículas, que eso es un tema sumamente importante, el amoníaco, como lo dijimos antes. Todo eso va generando una cantidad de cosas en el aire que nos atacan. El tema del polvo, por ejemplo, el polvo, cada vez tenemos más polvo. ¿Por qué? Porque ha cambiado el sistema meteorológico del planeta, ha ido cambiando, y entonces los grandes vientos levantan mucho más polvo. Y el tema de las partículas es un tema sumamente interesante, porque cuando las partículas que están en suspensión en el aire tienen un diámetro de aproximadamente 10 micrones, son absorbidas y quedan en los pulmones. Pero cuando esas partículas tienen un diámetro menor a 2,5 o alrededor de 2,5 micrones, el tema es que pasan al torrente sanguíneo, se entran por los pulmones y pasan al torrente sanguíneo. Hay que pensar que entre las directrices de la OMS no se ha encontrado un nivel por debajo del cual las partículas sean inocuas. Es decir, que las directrices son tener cada vez menos partículas. Y se sabe que si se baja de 70 a 20 partículas por metro cúbico, se reducen las muertes por contaminación en un 15%. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida tiene que ver con las emisiones de dióxido de azufre y de los óxidos del nitrógeno. Estos dos compuestos, al encontrarse con el agua atmosférica, que es otro de los contaminantes del aire, forman ácido sulfúrico y los óxidos del nitrógeno. Estos óxidos que se encuentran en disolución en el aire pueden llegar a caminar grandes distancias y van a caer por la lluvia, por la nieve, por la neblina, por la humedad, en lugares muy lejanos tal vez de donde se formaron. Estos ácidos terminan acidificando el ciclo aéreo del agua
y entonces cuando cae tiene serias consecuencias. Una de las consecuencias importantes que nosotros tenemos que ver, que lo vemos en las ciudades, que no es la más importante de todas, es por ejemplo la alteración de los elementos de construcción. La lluvia ácida corroe los elementos de construcción, pero desde el punto de vista de la vida de todos los que habitamos este planeta, la lluvia ácida tiene que ver con los bosques, porque ataca la cutícula de las plantas, de las plantas en general, todas, y entonces estas plantas quedan en inferioridad de condiciones para defenderse de plagas y otro tipo de cosas, pero además también absorben menos dióxido. Entonces nosotros por un lado aumentamos el dióxido con la emisión de los gases y por el otro disminuimos la capacidad de absorción de los bosques. Por otro lado, también esta acidificación altera el pH de los ríos, de los lagos, o sea que nos altera y nos disminuye la cantidad de agua dulce, que sabemos que es un elemento vital para todos, ¿no? O sea, para todas las formas de vida. Y además, al acidificar los lagos y los ríos, también se exterminan determinadas cantidades de flora y de fauna acuática. Y el otro problema que genera es la acidificación de los suelos, el caer a los suelos, y esto altera las raíces, con lo cual también vemos que disminuye disminuye tanto los bosques como disminuye el rinde de los suelos. O sea que el mundo nos está diciendo, dejen de explotarme porque yo ya no doy más. Y hablemos ahora de algo que mencionamos muchísimo, el efecto invernadero. ¿A qué se llama efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero es un proceso natural que se da en todos los cuerpos planetarios que poseen atmósfera. Consiste en permitir, por medio del aire que nos recubre, la entrada de la energía solar que nos llega en forma de calor y de temperatura. Cuando esa energía llega al piso, al suelo, rebota. Y entonces esa atmósfera que nosotros tenemos y esa concentración de cada uno de los elementos que lo componen permiten que salga una parte de esa energía y otra parte quede. Este proceso natural es sumamente importante, porque si no fuera por él, o sea, porque si no fuera porque queda retenida una parte de la temperatura, nuestra temperatura sería de 33 grados menor y la vida no sería nada fácil y no sé si sería como la conocemos hoy. Entonces, ese es un proceso natural que ha ayudado al desarrollo de la vida. Ahora, ¿qué ha pasado? Eso siempre corresponde a una determinada concentración de distintos componentes que tiene la atmósfera. Fundamentalmente acá tiene que ver el dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono, que se encuentra en la atmósfera en una cantidad muy pequeña, 0,035%, lo alteramos, varía esa capacidad que tiene de retener el calor. Puede retener más o puede retener menos. El dióxido de carbono siempre ha sido variable, no ha sido estable, pero las variaciones se dan a lo largo de muchísimo tiempo, mientras que ahora, desde el siglo XVIII, por el uso de los combustibles fósiles, esa temperatura, esa cantidad de energía que se ha resguardado ha ido subiendo la temperatura de la Tierra, y esto ha traído alteraciones en todos los procesos climáticos. Por ejemplo, más lluvias, más vientos, más sequías, más zonas desérticas, más vientos y los vientos más contaminación al levantar más polvo. Es decir que la cantidad de dióxido que nosotros mandamos, que es mayor, y por otro lado la lluvia ácida que nos ha arruinado los bosques, ha hecho que esto subiera. Y al subir la temperatura y traernos todos los problemas que ya dijimos, lo que nos lleva es a pensar los trastornos que vamos a tener. El peor de todos los trastornos a pensar es lo que está sucediendo con los polos. El aumento de la temperatura da un derretimiento del agua de los polos, y entonces eso va a aumentar el nivel del mar. Y esto nos lleva a serios problemas tanto de la inundación de los valles como de las costas. O sea que pensémoslo, porque el desastre
social y económico va a ser terrible. Gracias, María del Carmen. Abrazo grande a farmacéuticas y farmacéuticos de todo el país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y a través de COFA el encuentro será la semana que viene. Muchísimas gracias. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Gracias. Chao.